Como lo señalé, la información es clave para crear riqueza y hay que ver cómo se le saca ese provecho. Pero para eso vamos a tener en el día de hoy a una verdadera experta, Ana Tavares. Ana Tavares es nuestra experta invitada en el día de hoy, quien es experta en inteligencia de negocios, en procesamiento de información. Así es. Tú eres economista, pero Sí. tienes una maestría también en negocios y una maestría en finanzas. Y también en inteligencia de negocios. Inteligencia de negocios. O sea que eres toda una experta manejando esta información, porque se habla que la información es el nuevo petróleo. Sí, así es. El día de hoy, primeramente, muchas gracias por la sintonía. Muy buenas noches a todo el mundo. Y el día de hoy, como ya dijo Jaime, estaré hablando sobre la inteligencia de negocios y cómo los datos son el nuevo petróleo. Entonces, comencemos con esto. Bueno, ¿qué es esto de utilizar los datos para crear riqueza en un negocio? Bueno, yo quería empezar hablándole un poco de cómo se usaba anteriormente. Okay. Ya a partir de los 1800 ya había personas que utilizaban los datos para tomar decisiones. Por ejemplo, en Londres y en Europa habían personas que hacían gráficos, como podemos ver en la presentación. Obviamente estos gráficos, la dificultad que tenían era que eran hechos a mano. Entonces las personas, tanto la recopilación de datos como el análisis y luego la visualización era realizada a mano, lo cual obviamente dificultaba mucho el análisis. Pero, por ejemplo, tenemos aquí en ambos gráficos, el primero son los precios del trigo, los salarios semanales y los monarcas del momento, entre 1565 y el 1821, y así se pueden ir viendo, por ejemplo, tendencias. Es considerado como el primer gráfico de barras utilizado en la historia, por ejemplo. Y que sirve para tomar decisiones. Claro, claro, obviamente. Hoy el gráfico de barras es muy utilizado, es algo que podemos utilizarlo en Excel y en otras herramientas, tanto de inteligencia de negocios como de base de datos, pero aquí podemos ver cómo empezó, que ya podemos ver que desde los 1800, aunque ahora es un tema muy popular y que es muy utilizado, vemos que desde hace mucho se utilizaba. Asimismo, hay algo llamado geomarketing o mercadeo de geolocalización, el cual lo que hace es que toma mapas y te enseña variables que te interesen en esos mapas. Otro ejemplo muy interesante está un mapa de brote de cólera en Londres. Este fue realizado en el 1854. Igual, obviamente todos estos gráficos eran hechos a mano, lo cual, como usted entenderá, se necesitaba una persona que no solo supiera sobre recopilación de datos, o sea, una persona que supiera de estadística, sino también una persona que supiera dibujarlo. O sea, era multidisciplinario. Ahora mismo también lo es. Sin embargo, las herramientas son lo suficientemente interactivas como para que las personas puedan hacer los gráficos de una forma bastante fácil. Y entonces con esta información vamos a ver qué se puede sacar, qué se puede extraer de ella y cómo la podemos colocar, porque todo negocio es básicamente lo que necesita generar un mayor flujo de efectivo. Claro, entonces, ¿cómo yo inserto esta información en un negocio para crear entonces un mayor nivel de valor? Exactamente. Bueno, en el caso de la medicina, que son los ejemplos que he hablado un poco en este momento, la verdad que imagínese que usted sepa, por ejemplo, brotes de cólera, que fue el ejemplo que di anteriormente. Si usted sabe dónde están, imagínese los brotes de chikungunya, de dengue, usted pudiera, imagínese que el brote es en Montecristi, usted pudiera llevar la ayuda específicamente a Montecristi en vez de tener una alerta, vamos a decir, en el país completo, y eso obviamente le disminuiría los costos de esta ayuda. Entonces mejora el tema de costo-efectividad, o sea Exacto. que ese es un ejemplo de cómo con información y específicamente geolocalizada tú puedes lograr mejorar tu análisis de costo-efectividad, aumentas el impacto de la intervención, en este caso intervención pública, Exacto. a través de estos programas de salud pública. Sí, exacto. En sus inicios usualmente era utilizado para intervención pública, porque usualmente las personas que se dedicaban a la recopilación de datos eran enfermeros o tenían que ver con cosas de Estado, entonces usualmente se utilizaban para estos. Un ejemplo que me gusta mucho es el llamado Rose Chart, que fue hecho por una de las estadistas, vamos a decir, más importantes de la historia, porque fue una de las primeras. Y para los años 1858, que fue alrededor donde ella vivió, era muy extraño encontrar mujeres que estudiaran, mucho menos que fuesen estadísticas, que le gustara la matemática, que se desarrollaran en esto. Entonces ella lo que hizo fue que además de estadista era enfermera. Entonces ella aprovechó esa coyuntura de ser enfermera para tomar datos de la mortalidad del ejército,
tomó todos esos datos a través del tiempo, entonces lo que ella hizo fue un gráfico de barras. No sé si lo han visto, el que parece como un pie. Y lo que ella hizo fue que fue poniendo como porcentajes. Vamos a decir, la mayoría de las muertes en Londres se daban por guerras, o la mayoría se daban por el cólera, o la mayoría se daban por la peste negra, que no sé si fue alrededor de ese tiempo que ocurrió, y así sucesivamente. O sea, que tomó todo lo que eran las diferentes causas de muerte y entonces hizo un pie chart, un pastel, y entonces le puso los porcentajes. Exactamente. Y así sabía qué era lo que estaba explicando la mayor cantidad de decesos. Así mismo. Y obviamente esto le ayudaba al Estado a saber por qué se estaban muriendo sus personas del ejército, que en esa época donde tal vez había más guerras que ahora, donde la fuerza del ejército era muy importante, obviamente esto le ayudaba al Estado a saber en qué iba a gastar su dinero o cómo ellos iban a mitigar estas causas de muertes. Pero esto estamos hablando de todo lo que es el siglo XIX, vamos a ver. Exacto. Y después de esto, ¿qué podemos? Bueno, llegamos acá. Sí, ya. 20, siglo XXI, vamos a ver. Sí, ¿Qué se puede decir? Ya en la actualidad. Ya hay tecnología, ya hay Claro. muchísimo acceso a computadoras. ¿Cómo se puede utilizar esto? Bueno, ya en la actualidad tenemos herramientas como Excel, que es la más sencilla, entiendo, como también está Tableau, ClickSense y muchas otras, las cuales uno puede utilizar para hacer herramientas interactivas. Ahí podemos ver en la pantalla algo llamado dashboard o tablero, en el cual, aunque este no es interactivo, pero usualmente lo que ocurre es que uno, por ejemplo, le da a cualquier a cualquier gráfico y entonces estos gráficos se mueven, uno puede hacer filtros dándole a cualquier parte del gráfico que uno quiera. Se puede ver también el tema de los mapas. Ahora, esta información que la toma esta herramienta y la presenta gráficamente, habría que ver primero, bueno, cómo yo organizo esa información. Claro, eso es primordial, tener una base de datos que sea saludable. Entiendo que una de las mayores limitaciones al desarrollo de la inteligencia de negocios es exactamente las bases de datos, la calidad de esos datos. Ok, entonces, pero ¿cómo uno puede organizar los datos? O sea, uno tiene negocio, vamos a suponer, bueno, la pregunta primera es, ¿esto lo puede pensarse para negocios pequeñitos? Porque el ejemplo que te iba a poner era, vamos a suponer que tú tienes un colmado. Claro. Porque puede ser un supermercado, pero vamos a suponer un colmado. Tú tienes un colmado y el colmadero genera cierta información de todos sus clientes, qué compran, en qué momento lo compran, cómo lo compran, cómo lo pagan. Toda esa información él la genera. Bueno, imagínese que esta persona, este propietario del colmado, lo que hace es que lo apunta todo en un cuaderno. Exacto. Que eso es lo que entiendo Esa que es su base de datos. Exacto, que eso puede ocurrir. Entonces, eso es, vamos a decir, su base de datos inicial. Entonces, esta persona es bueno que tenga algo de conocimiento de ya una base de datos. Entonces, todos esos datos él podría volcarlos, por ejemplo, en una hoja de Excel. En esa hoja de Excel él pusiera filas y columnas con nombres, donde cada fila y cada columna le dieron información diferente sobre, vamos a decir, sobre su negocio. Puede ser sobre sus clientes, sobre sus ventas o una mezcla de ambos. Y así él puede ir vamos a decir, migrando su negocio a un negocio más enfocado en lo que es el cliente. Y obviamente, por ejemplo, darle oferta a Pepe, que le compra toda la semana un romo, entonces le pone un 10% de descuento a Pepe porque viene todos los miércoles a jugar dominó, por ejemplo. Y entonces, y ofrecerle también además algo de comida para que pueda hacer estómago, para que él se pueda beber más alcohol entonces. Exactamente. Ya él sabe que, por ejemplo, los miércoles, por ejemplo, si la persona que bebe en romo también le gustaría acompañar este romo con unas aceitunas o un pancito, lo que sea, entonces él acompañaría esta oferta de ron y le ofrecería también las aceitunas o el quesito, lo que sea que se coma. Ok, y entonces esa información, primero es montar esa base de datos. Y después que tú tienes esa base de datos, tú tienes que buscar la herramienta para procesar esa información y entonces sacarle provecho posteriormente. Sí. Lo bueno de la mayoría de las herramientas es que no solo tú puedes guardar los datos ahí, sino que también tú puedes desarrollarlos. Es decir, tú puedes analizar en la misma herramienta toda la información que tú tienes. Ok, estamos en el siglo XXI, hay muchísima información en el Internet. Cuando usted entra en cualquier aplicación, mucha información que se origina es por la forma en que tú estás navegando ahí adentro. Así es. ¿Qué es lo que se está moviendo en el Internet? Bueno, yo quisiera, si es posible, mostrarle una gráfica que dice qué ocurre en un minuto en Internet.
aquí vemos qué ocurría en el 2018 contra qué ocurría en el 2019. Podemos ver que, por ejemplo, Netflix tenía 266,000 horas vistas de programas, de programación, mientras que en el 2019 tenía 694,444. Solamente esta programación, mire todas las horas de programación que tenía vista. Entonces, imagínense que de toda esa programación uno tiene dónde está esa persona, qué programación vio. Si imagínense que yo vi un documental sobre inteligencia de negocio y después veo uno sobre la cocina, entonces puede ver esa preferencia. La persona que está en Santo Domingo, además de gustar de la inteligencia de negocios, también le gusta la cocina. Por ejemplo, y así también, no sé si a usted le ha pasado, pero Netflix a veces envía inclusive correos que dice, usted vio esto, le recomendamos esto, aquello. Por ejemplo, si tú viste una película de James Bond, te salen varias de espías. Exacto. Varias de espías. Parecidas, si viste exacto. una de terrorismo, te van a salir varias Exactamente. de asuntos terroristas. Exactamente. Esa sería la idea. Y si viste una comedia de amor, te salen muchísimas comedias de amor. Y te dicen, tú tienes un match de 98%. Exactamente. Y entonces te presentan esto. Exactamente. Ahora, otra forma en la que se usa es que lo que utiliza es que busca perfiles. Por ejemplo, el perfil de Jaime Aristi. A Jaime Aristi le gusta ver comedia, romance, acción y cosas de droga, por decirle algo. Entonces, hay otras personas que le gusta algo parecido, entonces que también le gusta esto otro. Entonces, yo lo que voy a hacer es que le voy a recomendar a Jaime Aristi esto otro que él no ha visto, que las otras personas que tienen un perfil similar ven, y se lo voy a recomendar. Eso también es otra forma de utilizar inteligencia de negocios. Okay. Pero eso es ya un análisis un poco más especializado y está dentro de lo que es llamado inteligencia analítica. Ok, pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante, o sea, de todo lo que es la matemática que está detrás. Sí, claro. Y las recomendaciones a personas que ahora pudieran conseguir un trabajo dando este tipo de servicios. Claro, claro. O sea, porque es que ahora estamos llegando ante una situación en la cual estamos viendo que cada vez se va a utilizar más tecnología, más información y por lo tanto mayor capacidad de tratamiento de esa información. Y para eso tú necesitas la matemática, tú necesitas saber estadística, tú necesitas saber econometría. Sí, es primordial. Si usted no sabe, apoyarse de alguien que sí tenga el conocimiento, que le pueda ayudar y le pueda ayudar a interpretar los datos. Porque si usted hace la base de datos, perfecto, eso es un trabajo que está muy bien, pero también la interpretación de estos datos, cómo manejarlos y cómo analizarlos para poder tomar decisiones es muy importante. Ok, ahora, este tipo de análisis que se estaría haciendo, ¿cómo se le saca información? Por ejemplo, se le saca información para sacarle provecho a esto que está en el Internet, porque el Internet es la mayor fuente de información ahora mismo. Sí, así es. Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo? Porque yo sé que Facebook la tiene Google, la tiene Amazon, la tiene Netflix. Ahora, ¿puedo yo utilizar esa información? Sí, bueno, hay diferentes fuentes que te dicen cuánto cuesta la información por persona, pero el costo de esta información depende mucho del perfil de la persona. O sea, por decirle un ejemplo, no es lo mismo tal vez el precio de la información de una madre soltera, de un niño, que el costo del perfil de una persona que se ha desarrollado en inteligencia de negocios o de una persona que sepa sistemas o de una persona así. Como son más especializados, usualmente su información es más cara. Márcame la página. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.